Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Aquí, como siempre, en la señal del Canal 1, libre como tú. Les habla Jorge Hernán Peláez y hoy tenemos, como siempre, personajes inspiradores. Vamos a comenzar con una colega que se encuentra en Ecuador, pero que por muchos años trabajó en nuestro país. Se trata de Andrea Bernal, periodista, presentadora. Hoy está vinculada al canal ecuatoriano Teleamazonas. Tiene un programa que se llama De lunes a lunes, donde casi siempre habla de temas de actualidad internacional y temas que le interesan a nuestros hermanos ecuatorianos. Vamos a hablar de varios temas con ella, pero quiero comenzar, Andrea, bienvenida, preguntándole cómo está Ecuador. Jorge Hernán, un gusto, gracias por esta invitación. Ay, ¿cómo está Ecuador? Lindo como siempre, es un país divino, las playas son hermosas, se come delicioso, si no conocen Quito, tiene uno de los centros históricos más lindos de América Latina. Por el resto, complicado, ustedes saben, en situación de violencia, en el tema del narcotráfico, muchos tienden a comparar la época de los 90 o los 80 de Colombia, más que todos los 90, con lo que está viviendo el Ecuador, con la tasa más alta de homicidio, por ejemplo, de la región. Y con esta situación del narcotráfico que ni el gobierno actual ni los pasados han logrado controlar de ninguna manera. Así que eso a breves rasgos, pero bien, está bien el Ecuador. Bueno, Fuera del alguna mundial vez, también, como Colombia, tristes. iguales, sí. Alguna vez estuvimos hablando del tema bueno, hubo una crisis puntual que fue el asesinato de Villavicencio, periodista, candidato presidencial, y bueno, aquí nosotros acabamos de tener también el asesinato de Miguel Uribe. Sí, es con lo que usted dice, el narcotráfico y los grupos ilegales son parte del tema de la política. ¿Qué pasó después de la muerte de Villavicencio? ¿Cómo ha sido el desenlace de eso? ¿Y el gobierno actual cómo ha tomado cartas para tratar de controlar esto? Pues mira, Jorgena, yo creo que después de lo de Villavicencio, incluso el momento político, acuérdate que estábamos en plenas elecciones, sorprendió, si lo podemos decir así, porque a ese debate donde debía haber estado Villavicencio, pues, lógicamente pues no fue porque lo asesinaron unos días antes, aparece una figura que fue el actual presidente Daniel Noboa. Muchos dicen que ese debate lo catapulta a ser el presidente, el que iba a terminar el periodo de Guillermo Lasso. Recordemos que Guillermo Lasso no termina su periodo por un artículo de la Constitución, que es la muerte cruzada, donde dicen todos se van a casa, incluso yo, y manda la casa al Congreso y llaman a elecciones. Y eso fue lo que pasó en el Ecuador a portas de un juicio político. Pero bueno, eso es historia. ¿Qué vino luego? Que el presidente Noboa, actual presidente, pues gana ese momento y luego se reelige y es lo que está pasando hoy, está ya haciendo su periodo de reelección con un Ecuador tratando de económicamente nivelarlo, digamos que tenemos el riesgo país más bajo de los últimos, creería, si no me equivoco, 20 años, 14 años han dicho, eso es bueno sin duda alguna, sin embargo, pues una deuda muy alta, un déficit fiscal alto, pero con el tema de la violencia, que es lo principal, ¿no? Los ciudadanos dicen, ¿por qué me siento tan inseguro? ¿Por qué sigo sin poder salir a la calle? ¿Por qué sigue el sicariato? Imagínate, hace pocas semanas pasó un sicariato en pleno aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país. Entonces, pese a los esfuerzos que yo creo que sí ha hecho este gobierno en términos de seguridad, con un bloque de seguridad, se queda corto frente a lo que está viviendo el país, que no es nuevo, tiene por lo menos unos 5 o 6 años atrás arrastrando eso y es una bola de nieve, como tú bien sabes, que cuando se golpea a un frente, se abren otros, están utilizando a los niños como sicarios, entonces tienes una generación perdida además, y bueno, nuestros países siempre como sufriendo de lo mismo, ¿no? En este momento que hay cambio de gobierno en Colombia, empiezan a sonar voces de por qué no copiar la fórmula ecuatoriana que, si no estoy mal, la hizo Rafael Correa de dolarizar la economía. Y obviamente hay gente a favor y en contra, pero usted que es la que manda en su casa y la que maneja las finanzas allá en Ecuador y que tiene que ir al mercado y que tiene claras las cifras, ¿qué en general dice las familias ecuatorianas de esto? ¿Ha sido bueno la dolarización o ha sido un tema que de pronto pegaban los precios en la inflación? Mira, esto fue en el 2000, esto fue con el gobierno de Yamil Maguad, o sea, son 26 años con dolarizados en el Ecuador. Y fue una cuestión casi obligatoria que tocó hacer, porque ya el dólar estaba por las nubes, no había cómo detenerlo y el
país o en ese momento ese gobierno toma esa decisión. Una decisión que fue muy, muy dura en su momento, muy dura, incluso pues tiene a ese presidente fuera del país con unos juicios encima, el presidente Maguad, pero con el tiempo yo creo que para algunos que saben más de economía, eso ha logrado estabilizar al Ecuador. La inflación, pues al tener dólares, la inflación no es como en Colombia o en otros países como la Argentina o ni siquiera se diga Venezuela, que hay una hiperinflación o inflación o ni siquiera mínimos de inflación en todo este tiempo. Es un país caro, yo creo, con el tiempo lo vas comparando con otros países de América Latina y sí es un país caro en ciertas cosas, no en todas, pero yo siento que primero salir de eso hoy ni se habla en el Ecuador, incluso se ha hecho una ley en el Congreso para blindar la dolarización. Pero también creo que es una medida extrema que cada país es como cada persona, ¿no, Jorge Hernán? Cada historia se cuenta sola y decir, bueno, esto sí va a funcionar aquí o allá, no creo que sea la misma receta para cada país. El Ecuador vivía un momento muy complejo frente al dólar en ese momento. Mira, tú ibas a los mercados, yo me acuerdo, yo acompañaba a mis papás, vivía en Guayaquil, y tú veías cómo la gente cambiaba el precio en ese instante de todos los productos que veías. Entonces era imposible, había que pararlo de alguna manera y esa es la decisión que se tomó hace 26 años. Tomarla en Colombia ya, como te digo, eso no es una receta, cada uno con su propia historia. Andrea, regresa a Ecuador obviamente a lo suyo, la televisión, los medios, y hay un nuevo programa que ya viene andando, que usted lo ha llamado de lunes a lunes, es en la noche, entiendo que hace contenidos de actualidad política, la parte también económica, social. Cuéntenos un poco cómo se craneó el programa, en dónde lo pueden ver los ecuatorianos y cuál es esa actividad a la que usted está dedicada 100% ahora. Pues mira, sí, por después de 17 años de trabajar en NTN 24 y otros casi 7, 10 de trabajar en Noticias RCN, a veces uno dice, bueno, quiero, no sé si cambiar de cosas que hago porque realmente creo que es lo que sé hacer, que es periodismo, televisión, comunicar, pero como un momento de mucha más tranquilidad, a veces yo decía como trabajar menos, es verdad, porque no, hay que decirlo en verdad, a veces uno quiere trabajar menos, dedicarse más a los hijos, a su familia. Y mientras estaba en esta disyuntiva de mi vida, me salió una propuesta de Teleamazonas, es un canal nacional abierto, de televisión abierta en Ecuador, para hacer un poco de lo que me gusta hacer y que tal vez aquí en Colombia pude hacer por poquito, pero no como hubiera querido, que es de debate, hacer debate político, poder sentar varias voces, escuchar más a todos. Y bueno, y Teleamazonas se lanzó al estrellato y de decir, bueno, hagámoslo. Entonces, con un grupo importante empezamos a pensar qué es lo que queríamos. Esto está basado un poco en la televisión media argentina, media española, un poco con nuestra idiosincrasia, la ecuatoriana, en poder hablar de política, de economía, de la situación del país, invitar a los funcionarios de gobierno a que den la cara, hacer entrevistas. Es de 1 hora y 15, lo hacemos los lunes a las 9 de la noche y ha sido muy interesante porque las directivas del canal le han apostado a algo que es hoy por hoy, Jorge, Herán, difícil apostarle, que es al debate político y sobre todo en un horario prime. Esto es a las 9 de la noche después del noticiero. La gente diría, bueno, es que a la gente le gusta ver la novela o el reality. Bueno, en Ecuador le estamos apostando a que la gente quiera seguir informada y escuchar varias voces y el debate, por supuesto, y lo hacemos a las 9 de la noche en un horario prime. Y la verdad es que estamos número uno después de casi 7 meses en ese horario. Nos ha ido muy bien y ahorita volvemos porque tuvimos una pausa en pantalla por el Mundial. Así que lo pueden ver por YouTube, por Teleamazonas, los ecuatorianos, y ahorita volvemos en el 13 de julio, este lunes. Bueno, Andrea, pero eso es lo que se ve en pantalla, pero expliquémosle a los televidentes lo que implica semana a semana conseguir los invitados, concretarlos. Lo que llamamos nosotros la producción ha sido, en todos los programas de televisión tiene sus líos y sus problemas. ¿Quién es el productor? O sea, ¿quién la está ayudando o cómo es el equipo de trabajo para que detrás de cámaras todo funcione? Pues mira, tú sabes que a veces uno siempre dice que necesita más gente, ¿no? Para hacer un programa como esto. Este programa tiene una producción y de verdad no porque la haga yo o lo hacemos un grupo muy, muy, muy profesional, pero tiene un alto estándar para la televisión. Es decir, tiene un set
gigante que tiene dentro de ese set 3 sets donde yo me muevo al aire entre los sets. Tengo una mesa de debate con 4 personas que van rotando, pero que son como parte también del programa. Ya la gente empieza a conocer quién es de derecha, quién es de izquierda, quién es de centro, quién habla de esto, quién habla de otro. Tenemos unas conversaciones muy desacartonadas también, y luego paso a otro set donde presento cifras, infografías. Y bueno, esto hay una dirección, lógicamente, hay unos productores, todos están en Ecuador. Y bueno, y de ahí buscar invitados. Buscamos invitados sobre todo para la mesa, pues nacionales, porque necesitamos que estén en el in situ, y a los funcionarios de gobierno siempre son los más difíciles a veces de invitar, pero, o que acepten, pero, y nos gusta también tener la presencia internacional. No nos gusta vernos el ombligo, sino mirar al continente, porque lo que pasa en Colombia afecta a Ecuador, lo que pasa en Venezuela afecta al Ecuador, lo que pasa en la región, y eso queremos que quede súper claro para la audiencia ecuatoriana, que lo que pasa en nuestro continente nos afecta siempre, y no solo es vivir en esta burbuja. Así que tenemos como 6, 7 personas que se dedican a la producción, a invitados. Yo hago parte también de la producción. Tú sabes que cuando uno es periodista, productor, no se puede quedar solo o conductor, así se queda uno solamente, bueno, ya el trabajo está hecho, sino que me dedico a llamar, a invitar, a escribir, y bueno, eso me gusta. Y luego el lunes hago un retiro espiritual, digo yo, todo el día, donde me dedico solamente a pensar en el programa, y ya 6 de la tarde vamos al aire. Es una vez a la semana, pero como te digo, como no soy noticiero, es una cosa que tiene una gran producción, que tiene toda la semana. Así que, bueno, ahí vamos a cumplir el año en septiembre. O sea, se ha ido rápido el tiempo. Andrea, ya que usted menciona la transmisión de YouTube, eso le permite leer los comentarios de los seguidores o la gente que la está viendo en digital. ¿Qué le dicen los ecuatorianos que ya ven el programa habitualmente? ¿Cuáles son los principales comentarios o sugerencias que hace la gente? Pues como es de debate, yo creo que eso siempre genera polémica, ¿no? Y entonces hay los haters que les decimos, los odiadores, que por qué invitan a este, que por qué no sé cuánto, que por qué no le preguntó esto al ministro, de un lado. Y yo creo que es válido, mientras pues sea, ojo, de forma respetuosa, es súper válido escuchar. Por Instagram me escriben mucho de temas que les gustaría saber, o sea, o debatir. Y en general, pues así, sin mucha humildad, nos dicen que somos uno de los mejores programas que hay en la televisión ecuatoriana, porque, como te digo, abrimos esto a la conversación, y es una conversación también desde gente joven. Hay gente joven en la mesa, y a mí eso me gusta también. Hay hombres, hay mujeres, hay gente también con su expertise. Tenemos un segmento que es muy interesante de redes sociales, donde no solamente vemos de qué se habla en las redes sociales, sino por qué este tema, cuál fue la interacción, cuántos likes tuvo, cómo fue el comportamiento de ese tema durante la semana, y entonces dónde se vio más, si en TikTok, cuáles fueron los memes. Y yo creo que eso es ayudar también a que las nuevas generaciones que no están viendo televisión, o vean el programa por televisión o lo vean por YouTube, pero que se alimenten de otro tipo de información que no sea solamente el de las redes sociales. La persona que está conduciendo un programa de estos donde hay debate y hay personas que son expertas en su campo, pues el periodista es imposible que se las sepa todas, tiene que tener una especie de soporte, como una guía, un brief, pues de la parte documental y de instruirse antes de empezar a preguntar cualquier cosa. Sabes que en eso me considero bastante juiciosa, en el sentido en que a mí me gusta leer de muchas fuentes. Entonces, leo muchos artículos que han escrito otros periodistas, o entrevistas que se han hecho en eso me sirve mucho la red social X, porque aunque yo sé que es bien fuerte frente a comentarios y todo, ahí hay mucho valor en cuanto a opiniones. Hablemos con Peláez. Andrea, llega el momento de la primera pausa. Ya regresamos con el resto de la nota. Andrea Bernal, periodista y presentadora de Teleamazonas de Ecuador, aquí en Hablemos con Peláez. Ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Regresamos con Andrea Bernal, periodista y presentadora de Teleamazonas, canal ecuatoriano, pero la gente conoció a Andrea aquí en los medios de radio y televisión colombianos por muchos años. Andrea, contémosle a los televidentes cómo hace usted la producción,
preparar un programa? ¿Qué cantidad de cosas hay que hacer para lograr que un programa esté al aire? Me gusta hablar con gente, entonces, por ejemplo, si no sé, voy a hablar del tema petrolero en el Ecuador, entonces busco a algún amigo o alguien cercano que yo conozca que sabe de petróleo, entonces lo llamo y le digo, ¿cómo es la cosa? A ver, explícame tal cosa, pero ta, ta, ta. Entonces luego pienso, bueno, pero quizás me falta otra persona, entonces me gusta hablar con el que piensa tal vez distinto a esa persona. Entonces, por eso el lunes es bien complejo porque me dedico mucho. Realmente me hago mi propio brief. Ahí sí soy súper honesta, me lo hago yo, me escribo yo. Yo todavía soy la de, pese a que el resto de panelistas llega con su iPad, yo todavía soy la de Claro, el cuaderno. los apuntes de cuaderno, Total. así. Bueno, sí, ahí está la prueba. Exacto. Entonces yo tengo muchos cuadernos y ahí me gusta apuntar las preguntas. Me ayudo mucho de la IA también. Le doy mucha información a la IA para que me ayude a contenido, a por dónde irme, que me dé artículos. Entonces, me gusta mucho hacerlo muy personal porque con eso me siento mucho más segura cuando tú sabes, como uno, como periodista, si uno conoce bien el tema, se siente bastante seguro que cuando va como medio en arenas movedizas. Entonces, eso creo que es lo que siempre he tratado de hacer para prepararme para las entrevistas, para prepararme para ese tipo de programas. Y ya cuando uno está sentado ahí, eso arranca solo, se va solo, porque es lo bonito de tener la diversidad de opiniones, ¿no? Que crea el debate, y por qué usted cree esto, pero no, espérense, pero, y usted sí cree, y entonces uno tiene sus datitos, y la gente también lo llena uno de datos. Y bueno, es una hora y 15 que se van muy rápido. Quisiéramos más tiempo al aire. En alguna oportunidad, Andrea estuvo también ayudando al embajador colombiano en Washington, Juan Carlos Pinzón, en el área de comunicaciones. Mira, fue un gran año, sobre todo pues por la experiencia de vivir fuera, para mi hijo estudiar afuera. Sobre todo aprendí mucho del propio embajador. Yo a veces lo veo y le digo embajador, de Juan Carlos Pinzón, un hombre muy disciplinado, un hombre con los retos claros. O sea, venimos a este último año a hacer esto en Washington y había que cumplirlo. Entonces, me parece que eso es un aprendizaje de ponerse metas para cumplirlas, así sean los tiempos cortos. Y el gran aprendizaje sobre todo es ese networking que uno hace, las personas que conoce, esos momentos que uno tiene de experiencia, Jorge Hernán, que a veces lo dicen en inglés, take for granted, lo asumimos como que es normal estar en una oficina con Bill Clinton, como que es normal estar en el Congreso con Marco Rubio, con el senador en ese momento. Y cuando sales de esa oficina dije, oye, tuve esta oportunidad de escuchar, te guste o no su posición política, eso es otra cosa, de escuchar estas voces que moldean a la América Latina de ese momento y ni se diga el de hoy. Así que fue como esa oportunidad de mirar, como tú bien dices, no la parte periodística, sino de por qué pasan las cosas, de por qué a veces vemos esos comunicados y esas decisiones que un presidente toma no son a veces a la ligera, criticadas a veces mucho desde, sí, la prensa, porque también ese es nuestro deber, pero pasan por algo, las decisiones se toman por algo, bien o mal, o son decisiones que se toman. Así que eso creo y esa oportunidad pues que me dio Juan Carlos de poder acompañarlo como su jefe de prensa, invaluable, la verdad, así como la tengo en mi currículum como el gran año de mi vida. A mí me gusta mucho lo internacional, entonces, no sé, tal vez grandes personajes, yo quisiera seguir, por ejemplo, entrevistando a presidentes en la región, que de eso hice mucho hasta el año pasado. En estos programas, tú sabes que en televisión el tiempo es como oro. Entonces, si tú quieres jalar un poquito más la cuerda, entonces a veces hay que cortar, que el tiempo, que llegó el momento de terminar el bloque. Entonces, quizás me soñaría con grandes personajes, no sé si más de debate, pero de poder seguir trayendo o entrevistando presidentes en este programa en Ecuador, que a veces por tiempo o por coyuntura, ¿no? La coyuntura te come y en un país como en Ecuador, como pasa en Colombia, la coyuntura aparece todos los días. Así que no, yo sigo trabajándole a mis cosas internacionales también y ojalá, yo creo que sí puede haber, y ya han existido, porque hemos, por ejemplo, tenido a Almagro, al expresidente de Duque, a personas de la Casa Blanca en el programa de lunes a lunes, explicando cosas sobre Ecuador, hablando de Ecuador. Entonces, yo creo que podemos seguir
apostándole a esos grandes personajes en el programa. Hernán, gracias, qué bonito verte y gracias también siempre por tu invitación y por tu cariño. Hablemos con Peláez. Andrea Bernal, muchas gracias por atender el llamado del Canal 1. Mucha suerte con este primer año de temporada de lunes a lunes. Felicitaciones y que siga muchas emisiones más. Llega el momento de otra pausa. Recuerden que la nota completa con Andrea la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias, hoy en el marco de temas de responsabilidad social en colegios. Vamos a ver cuál historia nos trae hoy. Juliana, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy queremos presentarles una iniciativa que está transformando la educación de los niños en Colombia. Veamos de qué se trata. Hola Juliana, muchas gracias por la invitación. Cuando pensamos en el futuro de la educación, la pregunta ha dejado de centrarse en qué tanto pueden aprender nuestros estudiantes, sino qué tanto pueden hacer con eso que aprenden. De ahí nace nuestra alianza con New UX. Esta es una extensión global de New U Studio, un colegio que nace en la ciudad de Boston, creado por exalumnos del MIT, que buscan transformar las prácticas tradicionales del aprendizaje y la enseñanza y volcarlas al modelo del aprendizaje basado por proyectos con un propósito de conexión con las necesidades del mundo real. Para lograr ese objetivo, el corazón del modelo se centra en dos grandes pilares, la cultura maker y el design thinking. Que son términos que cuando uno los escucha pueden verse o sentirse un poco técnicos, pero que realmente tienen un sentido profundamente humano. La cultura maker no es nada diferente a la convicción de que todo ser humano es capaz de crear algo para dar solución a una problemática. Y el design thinking es el pensamiento de diseño, que es básicamente la metodología que permite que esa cultura de creación se formalice en el aula de clase. ¿Cómo llega esa relación a nuestro colegio? A través de la transformación del modelo de aprendizaje. Nuestros estudiantes ya no tienen únicamente la posibilidad de acceder a clases robustas, teóricas y complejas en donde reciben conocimientos de materias aisladas, sino empiezan a verse involucrados y ser parte de estudios de diseño en donde tienen la posibilidad de analizar, comprender y plantear soluciones a los retos del mundo real. ¿Eso qué hace? Eso rompe el paradigma de lo que nosotros entendemos por la formación tradicional y hace que nuestro estudiante, para solucionar un problema, necesite integrar todos los campos del conocimiento que son afines a esa problemática. Es decir, si estamos hablando del problema de la sostenibilidad o estamos hablando de problemas relacionados con la contaminación, nuestros estudiantes van a integrar conocimientos, por ejemplo, de la física, la biología, la matemática, las ciencias sociales e incluso el español y los idiomas para comunicar sus ideas. ¿Eso que nos ha llevado? A formalizar prácticas innovadoras y a hacerlas visibles para nuestra comunidad educativa. Nuestros estudiantes desde grado pre-kinder hasta grado 12 se ven expuestos a solucionar retos que van avanzando en complejidad y a medida que van evolucionando, pues el problema se va complejizando a punto tal que en grado 12 uno de nuestros proyectos más representativos es el uso de la robótica aplicada para generar prótesis funcionales para personas pues que han sido víctimas del conflicto armado o que por alguna u otra situación pues han sufrido la amputación de una de sus extremidades inferiores. Para nosotros este ha sido todo un vuelco y una revolución educativa que ha venido conectándose con nuestro propósito misional y nuestro propósito pedagógico, que es llevar la educación a otras fronteras, conectar a nuestros estudiantes con el mundo real y generar prácticas significativas del aprendizaje. Frente a las instituciones que puedan contemplar este tipo de procesos o que puedan estar pensando en migrar a un nuevo modelo de educación, la invitación es simple, es dejar atrás los miedos y las barreras que traen consigo pensar en un modelo diferente al tradicional y atreverse a hacer algo diferente. Cuando el estudiante se siente reconocido, se siente validado y se siente en la posibilidad de conectar y de proponer soluciones, es un estudiante que se encuentra mucho más involucrado con su proceso de aprendizaje, porque puede demostrar que aprende de maneras diferentes, no solo a través de un examen. El reto grande que tenemos las instituciones educativas es dejar de esperar resultados diferentes
normalizando o proyectando prácticas educativas que no se transforman hace ya varias décadas. La idea es empezar a incluir nuevos paradigmas, nuevas reflexiones y nuevas prácticas que nos permitan llevar la educación al siglo XXI, que es en el que ya vivimos hace mucho tiempo, y conectarla con todas las herramientas tecnológicas de las que disponemos, como por ejemplo los sistemas de impresión 3D o los motores de inteligencia artificial, que ya suelen o pueden entenderse como un complemento al acto educativo y nos pueden ayudar a generar mejores ideas y desarrollarlas de una manera más ágil, pero sobre todo más consciente de la necesidad de priorizar al ser humano en su creación. Felicitaciones por esta iniciativa que está dejando su huella en el mundo. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más noticias solidarias. Chao. Juliana, gracias. La próxima semana más historias solidarias, y estuvimos invitados como Canal 1 al Congreso de Azoleche. Nos atendió la presidenta ejecutiva de esta organización gremial, Ana María Gómez. Vean el balance del último Congreso de Azoleche, a quien Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Bueno, les quiero contar que estamos hoy llegando al final de nuestro Congreso Internacional de la Industria Láctea aquí en Medellín. No podemos estar más contentos y más satisfechos con los resultados, como lo que hemos logrado a lo largo de estos 2 días. Lo primero, contarles que tuvimos más de 1.000 asistentes al Congreso. Superamos la expectativa de asistencia. Vinieron representantes de más de 16 países, desde Canadá hasta Argentina. Por ejemplo, vinieron 31 estudiantes del Politécnico de Manabí, en nuestro hermano país de Ecuador, que viajaron 36 horas en bus para llegar a este Congreso. Esto solamente para decirles que la plataforma del Congreso es sumamente importante, no solo por los contenidos que dimos, que fueron conferencias dinámicas de actualidad, pero sobre todo que le permiten a los participantes llevarse una idea, preguntarse temas para integrarlas a su negocio, a su diario quehacer, pero además por las conexiones que se generan. Lo valioso de estos congresos es eso, crear esa plataforma para intercambiar ideas, conocimientos, en fin. Como siempre, Medellín, Antioquia, nos recibió con los brazos abiertos. Este departamento, que es líder y ejemplo en el país de productividad y formalidad lechera, nos dio la bienvenida. Los estamos esperando a todos ustedes en las próximas ediciones de este congreso, y no dejen de consultar toda la información que estaremos subiendo en nuestra página www.azoleche.org para que ustedes también puedan beneficiarse de la maravilla que es la leche y del potencial de negocio que eso tiene. Gracias a la gente de Azoleche, y nos vamos para la CAR Cundinamarca. Miren la nota que nos entrega el director Alfred Ballesteros. Adelante. El mes de junio nos deja una buena noticia para el centro del país. Gracias al regreso de las lluvias y al manejo técnico de los embalses, los principales sistemas de almacenamiento de agua de la jurisdicción de la CAR registraron una recuperación sostenida durante el último mes. El sistema Chingaza, fundamental para el abastecimiento de Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, aumentó cerca de 5 puntos porcentuales, pasando del 58,27% al 62,71% de su capacidad. De igual manera, el agregado norte se mantuvo estable y el agregado sur permaneció durante todo el mes en niveles superiores al 100%. Sin embargo, este comportamiento positivo no significa que podamos bajar la guardia. Los pronósticos climáticos indican una alta probabilidad de evolución hacia un fenómeno del Niño en los próximos meses, por lo que debemos aprovechar este momento para prepararnos y fortalecer nuestra seguridad hídrica. Desde la CAR Cundinamarca continuaremos monitoreando permanentemente el comportamiento de los embalses, implementando acciones preventivas a través de nuestra ruta de preparación climática e invitando a todos los ciudadanos a mantener el ahorro y el uso eficiente del agua. La mejor manera de enfrentar un futuro periodo seco es preparándonos desde ahora. Gracias al señor Ballesteros, y llega el momento de las cápsulas empresariales aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hoy en Hablemos con Peláez vamos a desarrollar una denuncia que ha sido replicada en diferentes medios de comunicación de Colombia y de Panamá. Se trata de Empresas Bern, que promueve inversiones desde Colombia con serios líos judiciales en Panamá.
Mientras las empresas Bern Panamá, lideradas por el señor José Manuel Bern Vaquero, se mueven en Colombia con una amplia oferta de inversiones para sus diversos proyectos inmobiliarios, en ese país se enfrentan dos procesos judiciales penales por estafa agravada y han sido condenadas a pagar más de 85 millones de dólares en un pleito arbitral por incumplimiento en la gestión, construcción y comercialización del proyecto Centro Comercial Town Center Costa del Este en Ciudad de Panamá. Es un caso penal relacionado con Town Center. La Fiscalía fijó para este mes de julio la audiencia de imputación contra el CEO del grupo empresarial, José Manuel Bern, acusándolo de estafa agravada en un monto aproximado de 18 millones de dólares. Para el año 2023, la revista Forbes los presentaba como la empresa familiar que nació en un garaje y que se ha convertido en un referente en el mercado local e internacional, con más de 160 proyectos. Entre múltiples líneas de negocio, han llamado la atención de inversionistas de todo el mundo. Hasta hace pocas semanas hicieron un gran lanzamiento en la ciudad de Barranquilla, buscando inversionistas colombianos interesados en invertir en Panamá. Hay diferentes pleitos penales. En un primer caso, la Fiscalía Metropolitana fijó audiencia para julio con el fin de imputar al CEO de la empresa por presunto delito de estafa agravada. También hay otra denuncia que señala que las cuentas se realizaron pagos por más de 18 millones de balboas a favor de conceptos de adelantos, aunque el contrato no permitía ese tipo de pagos. Ambos procesos tienen un patrón similar: el uso de estructuras empresariales, control administrativo y posiciones de poder para generar cobros o movimientos financieros cuestionados que terminan afectando patrimonialmente a terceros, es decir, a los inversionistas. También hubo un laudo arbitral que concluyó que el grupo fue responsable de incumplimientos en la gestión de Town Center Costa del Este y por ello deberá pagar 78 millones de dólares en indemnizaciones y 7.5 millones en costos y gastos del arbitraje. Esta fue una decisión del Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá. Hacemos esta denuncia, igual que en otros medios colombianos, para advertir a potenciales inversionistas que estén interesados en hacer su inversión con este tipo de compañías, que primero investiguen y averigüen todos los temas judiciales que tienen allá en su país. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de otra pausa. Ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores, he invitado a Manfred Grauthoff. Él es experto en seguridad nacional, científico de datos, economista y ha ayudado en varios gobiernos a diseñar los temas de seguridad que necesita nuestro país. Lo he llamado porque ahora con la ciberseguridad y la inteligencia artificial, esos temas han evolucionado y la verdad, Manfred es uno de los expertos en este campo. Manfred, bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Muy amable por la invitación. Pues digamos que tenemos dos, digamos, viéndolo desde la oferta de la amenaza, ¿qué tenemos para responder? Desde la oferta de la amenaza es que los grupos armados todos se incrementaron. En estos 4 años fue un incremento monumental, son crecimientos de más del 140, 150%, son unas cifras realmente escalofriantes, sobre todo el Clan del Golfo y otros, pero al mismo tiempo también se dio una serie de fenómenos nuevos que fueron surgiendo. El crimen nacional se conectó ya con el crimen internacional, entonces estamos hablando ya de otro aspecto ya más relevante, todavía más preocupante. Por aquí están pasando armas, están pasando migración ilegal, explotación de tierras raras, minería ilegal, deforestación, contrabando, extorsión, es decir, oferta de mercenarios, es decir, una cantidad de cosas que no teníamos hace un tiempo y ahora ya las tenemos conectadas, más unas tecnologías nuevas que entraron, que hacen más barato al crimen operar y hacen más difícil al Estado contrarrestarlo. Y por el lado del Estado, pues hay un retroceso, claro, en las capacidades de respuesta en todas las fuerzas militares, Policía Nacional, hay una degradación enorme, caída de los helicópteros, la flota aérea de combate, superioridad aérea,
es un tema complejo. Entonces, por todos los lados, es dramático lo que en ese momento el gobierno entrante va a recibir y cómo va a tener que responder a eso. Manfred, la gente tal vez se queda a lo que sale en los medios de las destituciones de los generales, que hubo en este gobierno una purga inicial y varias purgas a lo largo de los 4 años, pero nadie o muy poca gente habla de la tecnología que se queda obsoleta. De pronto el contrato de aviones de Suecia y algunas cosas que no son tan importantes, pero en términos de tecnología, de infraestructura tecnológica, ¿qué tan lejos estamos de lo que hoy pueden tener, por ejemplo, ciberdelincuentes o grupos ilegales? Digamos que en esa parte ha habido, obviamente, pues por lo que acabas de decir, la pérdida de toda esa capacidad de oficiales de grado superior, pues se perdieron miles de años de experiencia. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme de miles de años de experiencia en inteligencia, sobre todo, y en producir cosas. Es decir, Colombia era un país, sigue siendo un país que por la necesidad produce muchas cosas. Es un caso análogo a lo que le pasa al Estado de Israel, es un caso análogo a lo que ha tenido que hacer Ucrania, pero con una diferencia. El Estado de Israel y el Estado ucraniano han apoyado a sus fuerzas. En el caso colombiano, durante este periodo, pues no lo apoyaron, y claro, el retroceso pues es enorme de poder responder a ese punto. Entonces, digamos, lo que estás preguntando, ciber es como la protección de todo esto que es servicios de nube, servicios de red, protección de todos los sistemas tecnológicos. Pues claro, eso hubo un retroceso y eso va a ser, recuperarlo va a ser costoso. Va a ser costoso en términos, tú que eres, te gusta el tema económico, va a ser costoso en términos fiscales y va a ser costoso en el tiempo recuperarlo. Entonces, esas dos cosas van a ser, nos va a costar ponernos al día, y el problema es que la delincuencia pues no necesita pasar por una serie de procesos burocráticos que si pasa el Estado. La delincuencia simplemente va innovando y va produciendo cosas nuevas. Toda esta tecnología de drones que hay se ha vuelto pues tremendamente compleja. La forma como operan los grupos armados ya no es el año 2003, 2004, ahora opera muy diferente, y para eso requerimos otro mundo diferente, con otras cosas y con una agravante adicional. El reclutamiento, es decir, la entrada de personas nuevas a las fuerzas ha caído muchísimo. O sea, en el año 2003, 2004, la cantidad de personas que se presentaban a las 4 fuerzas a ser oficiales o suboficiales era muchísima. Esa cifra cayó. Culturalmente tiene muchas explicaciones. El caso es que eso nos va a provocar un rezago, y como contratamos, pues también fiscalmente la burocracia que tenemos no nos permite ponernos al día. Entonces se requiere ser en esto muy audaz. Digamos, uno de los crímenes que más ha crecido son los cibercrímenes que te vacían la cuenta bancaria. Eso, digamos, uno mira el robo, el hurto o la extorsión, pero esa es la cifra que más ha crecido en el país, y pues no se le prestó tanta atención, pues claro, porque el día a día se come lo que las noticias se comen esa parte, pero es la cifra que más ha aumentado en seguridad. Momento de una pausa. Manfred, ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Regresamos con el experto en seguridad nacional, Manfred Grauthoff, a quien Hablemos con Peláez. Claro, es que, a ver, parte de nuestro ecosistema, a ver, cuando uno habla de defensa nacional es un ecosistema porque requiere lo de la Armada, lo de la Fuerza Aérea, lo del Ejército, una parte de la policía porque cumple algunas funciones por las necesidades del servicio, pues se ha vuelto así. Entonces, digamos que todos esos sistemas, de alguna manera, muchos sistemas están amparados, un 60-70% están amparados en la industria israelí, sobre todo en inteligencia. Entonces, cuando se cortó eso, pues claro, eso dificultó las relaciones, y eso tuvo un golpe en todo el sistema de inteligencia, donde más afectado está, y es donde más el impacto es enorme para podernos al día. Ejemplo, todos los sistemas, digamos, de investigación criminal y todo ese tipo de cosas tienen mucho que ver con plataformas tecnológicas que vienen del Estado de Israel. Al no estar las licencias, pues esas licencias se cortaron, y bueno, y eso se fue ralentizando.
ejemplo, la UIAF, que es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, pues esos parches, todo esos sistemas se cayó, y ha sido una cantidad de sistemas tecnológicos se fueron debilitando y el Estado tuvo que salir a hacer compras por un lado y otro, pero obviamente es que es un ecosistema, es que eso no es que yo cambie un sistema y lo reemplazo con otro el otro día, porque todo está integrado. Eso fue muy grave. Y ponernos al día con toda esta industria, con todo lo que producen, pues va a ser complejo y es prioritario que se reactive esa relación, es prioritario para una cantidad de material que tenemos disponible y que necesitamos. El solo mantenimiento de la flota de los CAFIR mientras reemplazamos los aviones de superioridad aérea, vamos a tener que seguir con CAFIR. Y esos CAFIR pues son EI, o sea, es industria israelí. La empresa Elbit produce los radios UHF, es decir, las comunicaciones terrestres del ejército. Eso toca rehabilitarlo. El sistema de guerra electrónica, eso es marca Israel, en fin, es un ecosistema que toca poner al día. Los misiles son marca Israel. Entonces, para poder golpear los grupos armados, pues también necesitamos eso. Y así, muchas de esas cosas están colocadas en helicópteros, en aviones, en las mismas fragatas, y eso va a ser, necesitamos reactivar esa capacidad rápidamente, y no se va a reactivar de un día para otro. Eso tiene un proceso que se va a demorar. Bueno, Manfred, se conoce parcialmente sobre las últimas semanas del gobierno actual que está terminando que había una serie de negociaciones del Alto Comisionado de Paz con el Clan del Golfo y otros grupos en donde al parecer se les estaban dando unos beneficios o unas cosas que no tienen ningún sentido, como por ejemplo esa de la purga de generales. Y hay inclusive algunos analistas que opinan que el Clan del Golfo y otros grupos le ponían condiciones al gobierno Petro para poder seguir operando en ciertas zonas. El nuevo gobierno ha dicho que no va a tener comisionado de paz, que va a tener otra estrategia. Si a usted lo llamaran a preguntarle, Manfred, qué debemos hacer para recuperar territorio, para de pronto revertir un poco el daño que se hizo, ¿cuáles serían los puntos más importantes? Bueno, primero hay que diagnosticar bien el problema. Uno, cada zona del país donde hay criminalidad es diferente. Ejemplo, el Catatumbo es una forma muy particular y muy peculiar con disidencias FARC que operan de una manera. Clan del Golfo opera en departamentos cercanos a la costa caribe colombiana. Ellos operan diferente y eso es una acción entre acción policial, acción judicial y mucha inteligencia. El sur del país, que es donde se desarrolló la operación Perseo Pro, es una forma completamente diferente. Y en Arauca es una cooptación del Estado, es decir, el Estado está literalmente casi, está rodeado por el ELN. Entonces son 4 problemas diferentes que se tienen que enfrentar diferentes y que se tienen que entrar diferente. Pero lo primero que yo requiero es mirar el estado actual de cómo están las capacidades militares y policiales. Eso es lo primero, es el primer diagnóstico. Yo creo que lo están haciendo ya. Estoy seguro que lo están haciendo. Y eso, a partir de saber cómo estamos, podemos saber qué intervenir. Entonces, para eso, el segundo punto, si yo quiero movilidad, por ejemplo, de fuerzas militares, entonces necesito activar no solamente los helicópteros, sino cómo desplazo a nuestro ejército, cómo lo desplazo con nuestra flota pesada de aviones, es decir, los Hércules y todos esos aviones que pueden transportar más de 40 pasajeros y demás, ¿cómo los transporto? Entonces, esa es una forma. Segundo, necesito activar la inteligencia. Y activar la inteligencia es reactivar las redes de información, por ejemplo, en la parte de Antioquia y de Bajo Cauca y sur de Córdoba. Ahí es diferente con una estrategia judicial. En Catatumbo, necesito entrar con una operación ya que ataque cultivos ilícitos, porque allá en Catatumbo es cultivos ilícitos y necesito segregar o romper ese pedazo. Y en Arauca es un problema judicial que tiene que ver cómo el Estado ha sido capturado, cómo la contratación, cómo toda esa parte ha sido capturada. Entonces son 4 problemas diferentes y eso que no he mencionado, la parte del suroccidente del país, del suroriente del país, donde está Caquetá y demás,
que es otro problema diferente. Entonces, mire que todo, cada uno, entonces yo tengo que saber muy bien cómo opero, porque no es lo mismo operar en cada territorio. Eso requiere una planificación y requiere una sentada larga del Estado Mayor de las fuerzas militares para hacer esos planes y saber cómo opero en esas partes. Y es obvio, el gobierno que sale le dio todas las gabelas a estos grupos armados y pues avanzaron, y mientras tanto venían recortes presupuestales constantes desde el Ministerio de Defensa. Eso está documentado en fuentes de información periodística y demás, más lo que han venido destapando las investigaciones también periodísticas con respecto a esa relación, esa simbiosis que había entre grupos armados y algunas agencias de inteligencia. Pues lo que sucede con el DNI es dramático, lo que sucede con la UIAF es dramático. Entonces, pues sin eso no podemos. Y ya que menciono la UIAF, para mí es el núcleo de todo. Si yo no tengo una UIAF, una unidad de inteligencia y análisis financiero muy potente, muy poderosa, la estrategia me queda corta. Yo requiero saber dónde están los dineros. Voy a citar a un juez que murió en Italia, que es el padre o el inspirador de la ley de la Convención de Palermo para perseguir al crimen organizado. Necesito lo que decía el juez Falcone. Giovanni Falcone fue el que dijo, y fue el que desbarató la Cosa Nostra, dijo, persigan la plata. Ahí hay que meterlo. Y tenemos que dejar, digamos, la parte, las capturas y las bajas son importantes, pero es más importante quitar los activos financieros, quitar todo el dinero, dónde está y cómo se está filtrando dentro de la economía legal. Manfred, lo que se sabe ahora es el nombramiento del general Mora como ministro de Defensa, y que Estados Unidos va a ayudar porque hay una cercanía con Marco Rubio y con Donald Trump, del presidente de la Espriella, y algunos miembros del gobierno electo ya viajaron a Washington para esos asuntos. Yo creo que, o sea, indiscutiblemente, digamos, ahí tiene que haber una solución intermedia. Es decir, hay que erradicar. Es que erradicación cero no puede ser posible, que fue lo que sucedió durante este gobierno, fue erradicación prácticamente cero. Entonces, eso hay que entrarlo, y mientras usamos una molécula diferente al glifosato, porque está prohibido por Constitución y por el Consejo Nacional de Estupefacientes, pues se requiere usar, y hay otras moléculas que se pueden usar. Eso es un plan que hay que entrarlo, más grupos móviles de erradicación que hagan ese trabajo de erradicar y que son personas expertas sin emplear la fuerza pública. ¿Por qué? Porque yo necesito la fuerza pública para otra cosa. Necesito grupos móviles de erradicación para sacar este pedazo. Esa parte es importantísimo, pero también la interdicción. La interdicción que hay que fortalecerla, eso digamos, el grueso de que hace eso es la Armada Nacional. Tiene una operación, la operación Orión, que ha venido haciendo. Y también hay una operación aérea internacional que también se llama Zeus. Entonces, digamos, esas operaciones hay que fortalecerlas, y hay que decirle, es que el que ha liderado esas operaciones internacionales ha sido la Armada Nacional y ha sido la Fuerza Aérea Colombiana, o la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que es el nombre correcto que darle a la Fuerza Aérea. Entonces, esas dos operaciones hay que fortalecerlas y hay que llevarlas a ese territorio. Pero al mismo tiempo, vuelvo y repito, se requiere tener una UIAF, voy a usarlo en tiempos que estamos en tiempos de mundial, refortalecida, con esteroides, pues, realmente muy poderosa. Y muy poderosa es no solo recursos, sino saber qué hay que buscar. ¿Qué hace hoy la UIAF? La UIAF tiene un marco legal poderosísimo. Es la agencia de inteligencia en normas más poderosas. Le puede pedir a cualquiera lo que quiera. O sea, cualquier requerimiento lo puede hacer la UIAF. Pero no tiene dientes y, sobre todo, no sabe qué buscar, porque la técnica hace mucho tiempo se fue de esa agencia y no es de hoy. O sea, no solo con ese gobierno. Es una agencia que ha venido muy debilitada, es que opera con $8 millones de presupuesto anual. Y así es muy difícil golpear a donde les duele, al dinero, a los activos, a los terrenos, al ganado, a todos los negocios conexos que hay, al contrabando, que es el mercado que permite integrar al resto de mercados. O sea, un contrabandista es la bisagra entre el narcotraficante, entre el que maneja el oro, entre la extorsión. Cualquier negocio ilegal termina en bisagra en el contrabando, más una cantidad de negocios que empiezan a surgir y hacen unos booms inmobiliarios muy peculiares. Mocoa, la capital del Caquetá, tiene un boom inmobiliario, y no sé, Jorge Hernán, tú
es un periodista económico, no sabemos si es que tenemos un crecimiento del PIB desbordado en Mocoa y no nos hemos enterado, o porque hay IPS con unos ganancias financieras en esos territorios con utilidades equivalentes a la Fundación Santa Fe. O tenemos unos neurocirujanos de altísima calidad en esos territorios o algo está pasando allá. Y eso hay que meter una olla refortalecida. Eso es uno de los llamados, digamos, para mí prioritarios en este momento, más la persecución de todos esos contratos. Yo creo que en eso el presidente de la Estrella va por donde es y el vicepresidente Restrepo va por donde es, que hay una cantidad de contratos que manejan desde la contratación de la alimentación escolar, de entre las vías, y todo eso termina en una cantidad de contratistas que posiblemente pueden tener algunos vínculos, pero toca probarlo y toca entrar, porque el Estado de esa manera se ha ido capturando. Por último, Manfred, ¿qué puede hacer la población civil con el uso, digamos, ahora de la inteligencia artificial para colaborar con la justicia, colaborar con las fuerzas militares? Porque me imagino que mucha gente sabe cosas, pero de pronto no sabe a dónde hacer las denuncias o no sabe cómo lograr que las autoridades tengan esa información. ¿Usted cree que es posible articular, que me imagino lo que piensa de la Espriella, que la población civil se vuelva delatora, se vuelva informante de las fuerzas militares usando inteligencia artificial para que esto le llegue mayor información al Estado? A mí me parece, ese es un punto importantísimo. Y a mí me parece que algo que dice la campaña y que ha dicho y que hoy ya como gobierno ya a punto de tomar posesión, tiene razón. La sociedad, digamos, estos grupos lo que hicieron fue hacer una milicianización de muchas cosas, es decir, de la sociedad. La volvieron casi, de alguna manera, un quinto frente y fueron la cantidad de secuestros de militares y era hostigada por la población civil, claro, la población civil con un fusil en la espalda. Clarísimo. Eso es así, pero también hay un error dentro de las fuerzas militares y de la Policía Nacional también, y digámoslo también la verdad, es decir, las fuerzas militares entran, golpean, hacen lo que tienen que hacer, pero digamos el contacto, el decir, nosotros somos el Estado, y convencer y tener un discurso político no proselitista, político de una república liberal, ¿qué es lo que se debería hacer? Es decir, un oficial, un suboficial de rango inferior de las fuerzas militares debería tener la capacidad de decir, nosotros somos el Estado, nosotros somos la legalidad, nosotros somos los buenos, nosotros somos los que traemos la oferta institucional y no es un grupo armado. Y a partir de ahí, ganar esa narrativa en la población, porque la población se convirtió en el botín de guerra, más que el territorio, en el botín de guerra de los armados. Entonces, ese trabajo es necesario. No solo lo que aprendan, que sepan la parte militar, sino que sepan la comunicación con la población. Porque colapsa la operación Perseo 1, Perseo 2 y Perseo Pro. Para los que no, digamos, no están metidos en esos temas. Eso fue en el Plateado, la famosa visita de los ministros del presidente Petro y las fotos que hicieron y todo ese despliegue medio de show que sirvió para poco. Ese es porque se entró allá sin tener una información clara de la zona, sin saber cómo es la dinámica. Una encuesta como se hace para hogares, toda esa parte, pero usarla para saber cómo es que se comunican. Le voy a dar el ejemplo más simple, más sencillo. Esas poblaciones se comunican por redes de WhatsApp y de Facebook. Esa es su comunicación. Y a través del WhatsApp y a través del Facebook, de los mensajes de Facebook, es que movilizan la población en contra de las fuerzas militares. ¿Quién lo hace? Personas que han sido infiltradas dentro de la población, y la población tiene que hacer caso, porque el que no haga caso tiene consecuencias letales a la población. Y eso, pues, termina ese pedazo, pero es la narrativa. Hay que recuperar a la población. La población es el activo más valioso a proteger. Y eso es un mensaje a las fuerzas militares. Es ahí donde creo que, si usted me dice, para mí dos grandes estrategias, aparte de las capacidades, aparte de lo que hablamos militar, es, aparte de golpear los activos financieros y la parte de que las fuerzas militares y la policía recuperen la narrativa y la legitimidad dentro de la población. De que digan, nosotros somos los buenos, nosotros somos los que estamos. Es decir, que sean capaces de comunicarse con la población, de hablar, que un subteniente recién egresado de la escuela no solo sepa, de la Escuela Militar de Cadetes, no solo sepa operaciones militares y sepa cómo hacer la operación envolvente,
tiene que saberlo, pero también que sepa cómo me comunico con la población, cómo convenzo a la población, cómo le explico a la población que nosotros somos la república y somos la república liberal que los defiende a ellos y que nosotros somos la oferta institucional, no los ilegales. Fíjese que cuando se colocó un hospital de campaña en el Plateado, lo primero que hizo el grupo armado fue bombardear ese hospital con un dron. Es una amenaza clara contra la población. Los ataques de drones, aparte de los militares, ha sido dirigida a los civiles. ¿Para qué? Para capturarlos, para poder hostigarlos y para hacer toda esta cosa. Entonces, digamos, para mí las tres patas estarían ahí. Capacidades militares hay que recuperarlas. La inteligencia financiera, las finanzas hay que ir por la plata, como decía el juez Falcone. Y tres, esta parte de la narrativa, esta parte de las fuerzas militares tienen que aprender a comunicarse con la población, para mí sería la triada para poder desmantelar parte de esto. Claro, esto requiere toda una estrategia, requiere sentadas muy largas con todo el Estado Mayor de las fuerzas militares, con el gobierno, cuánto se destinan recursos, cómo hacemos todo esto. Pero digamos que esas tres patas de la mesa para mí son claves para recuperar la seguridad, que venía, digamos, había ya un retroceso, pero que pues con este gobierno no fue un retroceso, es que se fue de pique completamente la seguridad, bajo todas estas medidas, toda esta laxitud, toda esta connivencia con el crimen organizado. Manfred, muchas gracias, muy interesantes sus explicaciones, hay mucho por trabajar en este campo. La nota completa con Manfred la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez, los espero el próximo sábado aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez, como siempre, en la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal. ¡Feliz fin de semana para todos! Hablemos con Peláez.